Séptima Semana Internacional de las Comunicaciones. Periodismo, poder y transmedia. La Universidad Autónoma del Caribe, la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas y su programa de Comunicación Social y Periodismo les da la bienvenida a esta serie de entrevistas en el marco de la Séptima Semana Internacional de las Comunicaciones, cuyo tema a desarrollar es el periodismo, poder y transmedia. Le damos paso a Iván Bernal. Él es un egresado de nuestra alma mater, la Universidad Autónoma del Caribe, y actual editor del periódico El Heraldo. Él tendrá la oportunidad de entrevistar a Daniel Santoro, uno de los más grandes periodistas latinoamericanos. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Daniel Santoro es el editor judicial del diario El Clarín, el principal periódico de Argentina y uno de los más prestigiosos de toda Latinoamérica. Y también es reconocido, pues, diría que mundialmente, por la investigación que condujo finalmente a que el presidente Menem estuviera tras las rejas. Fue por un caso de tráfico de armas con Ecuador. A nosotros, los colombianos en particular, se nos hace muy interesante este caso porque tú lograste poner tras las rejas a un presidente, o la investigación que desataste, y es algo que quizá muchos quisieran lograr aquí con unos personajes locales. ¿Nos puedes contar un poco de cómo hiciste esta investigación, cuáles fueron los pasos y cómo terminó la cosa de esa forma? Bueno, yo esa investigación la comencé en el año 1995, cuando Menem estaba al final de su primera presidencia, y ahí lo que demostré es que se habían triangulado 8.500 toneladas de armas y municiones de guerra a Ecuador, que estaba en guerra con Perú por la cordillera del Cóndor, y a Croacia, que estaba en guerra con Serbia en el conflicto de los Balcanes. Todo esto con el pago de sobornos a funcionarios del gobierno de Menem, que también eso después los demostré, violando leyes argentinas y violando un embargo internacional de armas que había de la OEA contra Perú y Ecuador y de Naciones Unidas contra los países que formaban la ex Yugoslavia, ¿no? Entonces, eso lo publiqué en el año 95, empecé con el director de la fábrica de armas. Después llegué al ministro de Defensa de Menem y recién, años después, llegamos a encontrar prueba, documentación que demostraba que Menem sabía de esta triangulación enorme de armas. Son armas para armar 2 batallones, para que tengas una idea de la cantidad, Iván. Y finalmente, primero, cuando Menem dejó el poder en el año 99, el juez que tenía la causa empezó en ese momento a activarla, empezó de abajo para arriba, el director de la fábrica, el ministro de Defensa, y en el año 2001 lo mandó, después de la confesión del el presidente de la fábrica militar de armas de la Argentina, que se quebró después de estar preso durante 6 años en la cárcel, y dijo, las órdenes me las daba Dios, dijo, ¿no? En referencia a Menem. Después de que este hombre se quebró, el juez lo metió preso. Primero el cuñado de Menem, que se llamaba Emir Yoma en ese momento, y después lo metió preso a Menem por 6 meses. La Corte Suprema, que había en ese momento, que era una corte que había nombrado a Menem, después lo dejó libre, pero años más tarde la causa se reabrió y finalmente el año pasado quedó con una condena firme a 7 años y medio de prisión, que no se cumple porque Menem, que cuando dejó la presidencia dijo, el que llegó a papa no vuelve a obispo, como diciendo que él llegó a presidente y no iba a volver a ser ni gobernador ni senador. Él tuvo que presentarse de urgencia a senador por su provincia, por la provincia de La Rioja, fue electo, y así que los fueros parlamentarios impiden que hoy Menem cumpla esa condena a 7 años y medio de prisión. Claro, tú mencionaste en tu conferencia en la Séptima Semana Internacional de las Comunicaciones, mencionaste algo como que no eres un héroe, tú finalmente no hiciste que se dictara la condena, que es importante que los periodistas sepamos que la impunidad judicial no es nuestro fuero, pero ¿cuál fue como el trabajo de persistencia, de insistir o de seguir en algunos momentos que parecía que la investigación no avanzaba para que las cosas se dieran? Yo reitero, no soy ni un héroe ni Superman ni nada de eso, lo decía sobre todo para los estudiantes. Pero sí es una cuestión de persistencia, porque si hacemos una buena investigación y después lo olvidamos, los jueces, bajo esta impunidad que existe para los políticos en otros países, van a cajonear, a olvidar, van a buscar la prescripción del tema. Yo todas las semanas iba
y preguntaba al juez y al fiscal qué novedades había y hizo un seguimiento informativo de la causa judicial. Entonces el juez no se pudo hacer el distraído porque obviamente había un medio de comunicación como Clarín poniéndole una atención permanente sobre ese caso. Yo tenía un archivo, lo seguí el caso durante años, y cuando cambió el contexto político, el juez se animó a primero a meterlo preso, y después finalmente se llegó a la condena de Menem, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante eso de cuando mordemos como perros de presa, ¿no? Por algo el periodismo es el guardián de la democracia, ¿no? Es el que busca que rinda cuentas el poder en todas sus manifestaciones, política, económica y demás. Cuando uno muerde una historia como esta, no tiene que largarla, porque nosotros no vivimos para crear el impacto de la semana, después cuando la gente se aburrió buscamos otro escándalo. El tema es seguirlo, y yo lo asumí como una responsabilidad propia, y por eso se llegó a estas consecuencias judiciales que finalmente lograron que por primera vez en la historia argentina un presidente de la democracia estuviera preso primero, después con una condena firme. ¿Y cómo identificar, sobre todo para los jóvenes que has mencionado, cómo identificar que hay una historia que puede tener ese potencial de mostrarnos que hay algo para desarrollar una investigación? Cuando yo empecé este caso, encontramos una historia de contrabando de armas, estamos hablando del año 95, con un Menem que era muy poderoso, después fue reelecto unos meses después con casi el 50% de los votos, y nosotros no empezamos diciendo queremos, con el tema del efecto, la enfermedad de Watergate, ¿no? El objetivo de todo periodista es lograr la renuncia de un presidente. Nosotros empezamos escalón por escalón. Primero el director de la fábrica militar de armas, después tuvimos documentación para apuntar al ministro. Cuando llegamos al ministro de Defensa, pensamos que Argentina había ganado el tercer mundial de fútbol, ¿no? Porque habíamos llegado a un ministro que renunció y que tenía ya las consecuencias. Y cuando llegamos a Menem también era una cosa realmente no esperada, y donde se encontró una alianza de hecho entre el periodismo y la justicia realmente, porque no todos los jueces son corruptos o son permeables a las presiones del gobierno de turno. Yo creo que va a pasar lo mismo con Cristina Kirchner ahora, que se cree tan poderosa y tan intocable, pero la labor del periodista es eso, ¿no? Es no creerse un héroe, hacer su trabajo y después persistir en un seguimiento de la causa cuando pasan los años, ¿no? También en la misma clave de enviarle un mensaje a los jóvenes periodistas, esto lo desarrollaste tú en el Clarín, en el periódico, ¿cierto? Muchas veces se habla de que el buen periodismo y el verdadero periodismo no está ubicado ahí como en la labor diaria del periodista de periódicos. ¿Cómo le dirías tú de todas formas a los jóvenes que, aunque no estén siempre a punto de destapar una olla podrida, pues que eventualmente sí pueden hacer este tipo de trabajos? Te voy a confesar una cosa de la interna de la cocina de Clarín. Cuando yo entré al diario, el director del diario no quería un equipo de investigación, porque decía que era reunir un grupo de vagos, que iban a estar una semana, 2 semanas. Él quería toda la gente con la cobertura diaria del trabajo de 7, 8 horas por el día, la noticia del día. Cuando yo gané el premio Rey de España por esta investigación en el año 95, se dio cuenta que aumentaron las ventas del diario, que traía prestigio y demás, y finalmente se creó un equipo de investigación donde ahora hay 2 editores que cuando hay una buena historia, estos editores la buscan y la editan. Se dio cuenta que hacer buen periodismo también tiene sus ganancias, y cambió un poco la cabeza del director del diario. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando yo hice esta investigación y otras que no tuvieron la repercusión del caso Menem, lo hice en mis horas extras, haciendo horas extras que nadie me las pagó, mi fin de semana, mi tiempo libre. Yo, por ejemplo, debo ser el último moicano que va al archivo del diario, el archivo de papel. Es así porque el archivo de papel, para mí es una fuente valiosa, arrancar la investigación, voy, pido los sobres. No sé si vos, Iván, sos de la generación que usa el archivo de papel, pero ahora cada vez todos creen que con Google se resuelve, no es así. El archivo de papel sigue siendo una fuente importantísima para arrancar la investigación, por todos los antecedentes y los personajes que uno conoce, y aparte porque el periodismo de investigación no es la cobertura todos los días de la alcaidía de Barranquilla.
Entonces vos sabés los detalles del alcalde, conocés al director, a un concejal, al portero, no. Acá cambiás de la venta de armas al pase de Tevez del Boca al Corinthians, entonces tenés que aprender el submundo del fútbol, después pasás al tema de la minería, entonces tenés que aprender a hacer nuevas fuentes, y eso es otra de las características del periodista de investigación, ¿no? Claro. Tú citaste, por ejemplo, a Gabo, ahora que mencionas periodista de investigación. Gabo dice que todo periodista, bueno, dijo pues, que todo periodismo es de investigación. ¿Tú qué opinas en particular de esta frase? ¿Se debe integrar en todo el oficio el carácter investigativo, o hay algunas labores que son diferentes, hacer una crónica, por ejemplo, periodismo más narrativo? No, todo buen periodismo tiene que tener algo de investigación, aunque sea la nota diaria, aunque sea, en vez de caer en la declaracionitis, de reproducir lo que dice el alcalde, el gobernador, el presidente, bueno, por lo menos ponerle contexto, por lo menos llamar a una fuente y preguntarle, poner la voz de la oposición en el texto, en el audio, en el programa de radio, de televisión, todo eso enriquece un texto. Eso, digamos, son pasos mínimos de la investigación que ya te marcan una diferencia. Vos te das cuenta, yo cuando leo una noticia diaria, cuando un periodista le puso realmente ganas y le dio un plus, le dio un agregado, y aquel que solamente escribió en forma burocrática la noticia. Entonces, sin lugar a dudas, todo el periodismo es como una utopía, como el vellocino de oro. Y yo tampoco todos los días encuentro un elefante blanco, ¿no es así? Yo debo tener 5 o 6 elefantes blancos en 30 años de periodismo. Puede ser una historia más chica, ¿no es así? Pero uno busca de poner esta sal y esa pimienta. Y bueno, hay veces que tenés suerte y encontraste una perla negra que se convierte en un elefante blanco. Hay veces que no, que queda en una historia sin ningún tipo de repercusión, o una investigación que no la puedes publicar porque también hay frustración en todo esto, ¿no? También los periodistas necesitamos de psicólogos y apoyo familiar cuando chocamos contra las paredes, ¿no? Esto que mencionaste es muy importante. O sea, en este ejercicio de rigor investigativo hay trabajos que a veces has encontrado que sabes que de pronto hay una verdad detrás, pero que no puedes demostrarla. ¿Te has chocado mucho con eso en tu oficio? Sí, y eso produce ansiedad, pero también a mí es como que esa ansiedad me motiva a ver, bueno, sentarme y decir, bueno, si no puedo entrar por la puerta derecha ni por la puerta izquierda para conseguir información, ¿por dónde entro?, ¿no? Entonces, siempre buscando y preguntando aparece una viuda del poder, alguien que haya salido del grupo que manejó ese escándalo, que te puede llegar a contar algo, ¿no es así? Por eso yo recién le decía a los estudiantes aquí de la Universidad Autónoma del Caribe, es que un periodista también vale en el mercado laboral por su agenda de contactos. Pues yo tengo excelentes jóvenes periodistas en elcarin.com que me pueden levantar en 1 minuto y medio un texto, ponerle el audio, el video y los links de las notas anteriores, pero ¿está lloviendo afuera? No sé, ¿cómo hago? ¿Es así? Quiero decir, yo siempre les digo, tómense en su tiempo, ustedes son muy buenos con esas herramientas, son mucho más rápidos que yo, que soy un dinosaurio, pero tienen que tener una agenda de contactos y poder de chequear la información y no solamente. Y otro vicio que tienen estas nuevas generaciones es el tema de copiar y pegar. O sea, vos lo debés, Iván lo debe ver en el Heraldo. Yo hay veces que me río, que por ahí con mi vicio profesional de docente, que veo que una noticia que publicó la Clarín a las 8 de la mañana, lo tomó La Nación, le agregó un dato, y después Clarín lo vuelve a tomar y le agrega 2 datos. Entonces al mediodía uno tiene un Frankenstein sin dueño, ¿no es así? Una escalada, un cadáver exquisito. Un cadáver exquisito con todo, entonces, porque no se dan el crédito por una cuestión de competencia que a mí me parece tonta, y porque no está esto que te digo yo, bueno, chequemos, busquemos cómo podemos avanzar. Me dio bronca, salieron primero, ¿no? Pero bueno, ¿cómo puedo hacer para levantarme, no para copiarlo? Has mencionado un punto importante y que es eje de esta Semana de las Comunicaciones, tiene que ver con lo transmedia, con las nuevas herramientas. ¿Cómo ha cambiado el oficio investigativo desde allá, desde el 95, ahora que un muchacho tiene Google, que las bases de datos, que
que herramientas sociales como las redes y eso? ¿Cómo? Yo hago un esfuerzo enorme para hacer un video de 3 minutos de mis notas en el diario, subir si no es una primicia que pueda aguantar hasta el día siguiente para el papel, bueno, de publicarla también en el clarin.com, de hacer el video, de estar también en Twitter, no sé así, pero hay momentos que apago todo. Cierro el celular, cierro Twitter, y me concentro en mi tema, porque si no, porque también todo esto de tener que desempeñarse en varias plataformas a la vez te resta en calidad. Pero ahí digo, bueno, apago todo, porque yo sé que mi negocio es tener una mejor nota. Después es aplicar todas las plataformas, y no al revés, ¿no? ¿Es esto del cerebro como herramienta tecnológica que estabas hablando en la conferencia? Sin lugar a dudas. Yo recuerdo, yo empecé a trabajar en un diario del sur del conurbano, de Buenos Aires, en el año 82. Yo recibí en 81. En el 82 pasé a una agencia de noticias nacional que se llama Noticias Argentinas, y a los 2 años era el jefe. Yo soy licenciado en comunicación social, no soy doctor, como por ahí me están diciendo aquí. Desgraciadamente todavía... Aquí somos muchos doctores. Somos muchos doctores, pero, sí. pero académicamente no lo tengo. Desearía hacerlo y es una gran deuda pendiente que tengo, ¿no? Pero el tema es que me ascendieron a jefe. Y yo, que tenía 24 años, tenía bajo mi cargo periodistas, 15 o 20 periodistas que tenían 10 o 15 años más que yo. ¿Por qué? Porque cuando yo empecé como redactor en la agencia, hablaban del conflicto en Yugoslavia. Yo había cursado Relaciones Internacionales y sabía que lo que era el conflicto en Yugoslavia, o hablaban de Nikita Khrushchev, y yo sabía quién era. A mí me apasiona la historia. Entonces, también para mí, yo sé que hay periodistas, genios, que son autodidactas. ¿Es así? Yo, no es mi caso. Yo nací con una máquina de escribir o una computadora en la mano. Yo tuve que formarme y hacer un gran esfuerzo. Voy a hacer una confesión. En el colegio secundario yo soy técnico electromecánico, así que les podría ayudar acá, muchachos, a arreglar las luces, si quieren, los cables. Entonces fue un esfuerzo enorme convertirme en periodista universitario. Entonces ese background cultural, después en la redacción me dio una ventaja sobre los periodistas pragmáticos. Y eso es una cuestión de mi formación, no era otra cosa. Por eso les digo que no se dejen, no se duerman en los laureles de la tecnología, ¿no es así? Sin lugar a dudas, esto de leer. A mí, por ejemplo, este año me quise suicidar. Estaba dando una clase de periodismo de investigación en la carrera de grado de la Universidad de Belgrano, en Buenos Aires, y hablé de Lenin. Ninguno de mis alumnos sabía quién era Lenin. ¿Qué hago? ¿Me suicido o les explico, ¿no? Entonces digo, eso es lo que el cerebro, la iniciativa propia de ser curioso. Bueno, pasó esto con Lenin. Yo recién estaba leyendo en el caso de Barranquilla, en el libro de María Teresa Rondero, Guerras Recicladas, que los mercenarios ingleses y israelíes que entrenaron a los paramilitares pasaron por aquí, que hubo un cargamento de armas. Todo ese tipo de cosas me dan un background que me permite tener una conversación con vos, no profunda porque no conozco el tema, pero y eso es indispensable en un estudiante de periodista y sobre todo en un periodista en ejercicio, ¿no? También mencionaste lo de un código de ética para el ejercicio periodístico. Yo te lo pregunto en clave de las redes sociales. ¿Crees que un periodista también en su presencia digital también debe implementar ese código que mencionaste? Hay código de ética, que es una cosa, y un código de estándares profesionales, que es otra cosa. Yo nunca insulté a un periodista militante en la Argentina. Me han dicho sicario, me acusaron de espía ruso, mercenario, mentiroso, no sé, todas las cosas. Entonces, lo ideal sería que las normas que rigen el periodismo tradicional algún día también pasen a las redes sociales. Porque sin tolerancia democrática, cuando uno demoniza al otro, ya el otro, entonces, y pasar de la violencia verbal a la violencia física es una cosa... Para mí es un milagro que en la Argentina no haya un periodista muerto en las 2 presidencias de Cristina Kirchner.
porque Cristina Kirchner demonizó tanto a los periodistas que trabajamos en medios privados, diciendo, porque esto va de, sobre todo si la cabeza del Estado tiene esa actitud beligerante y agresiva. Yo no digo que nosotros los periodistas somos intocables, no digo eso, digo, señor presidente, señora presidenta, mi nota está equivocada, usted tiene todo el derecho del mundo a decir, la nota de Santoro es un desastre, le falta esto, pero no hacerme ataques personajes, no espiarme y meterse con mi familia. Entonces, yo digo, esa tolerancia es importantísima de trasladarla. Yo durante años, en Argentina hay un diario del Partido Comunista, tengo colegas que trabajan en el diario del Partido Comunista, jamás ellos me insultaron a mí, yo jamás lo insulté, tenemos dos formas de pensar totalmente distintas. Entonces, en cambio estos periodistas militantes ahora, que se creen revolucionarios, ¿no? Lo vemos en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia, enseguida caen en eso, ¿no? En el ataque personal, la diatriba contra el que ejerce otro modelo de periodismo. Yo no digo que el modelo del periodismo profesional y honesto sea el mejor, pero pido que me respeten y respeto a que ejerce el modelo del periodismo militante, ¿no? Claro. Has tocado el tema de Cristina Kirchner y bueno, ahora hay un caso pues que conmocionó un poco a la región, a Latinoamérica, digo, del fiscal Nisman. ¿Tú dirías que la labor investigativa ahora es más difícil frente a lo que viviste antes y cómo se está desgajando esta situación de lo de Nisman? Primero, es gravísimo que el fiscal que investigaba el atentado terrorista contra la Mutual Judía AMIA en la Argentina del año 94, que dejó 85 muertos, haya muerto en forma misteriosa un día, o sea, 3 días después de hacer una denuncia contra Cristina Kirchner por encubrimiento y un día antes de ir al Congreso a ampliar su denuncia. Es una cosa gravísima. Es gravísimo que el gobierno de Cristina Kirchner, cuando estaba vivo, esa semana anterior, le haya hecho esto de crear una atmósfera de hostilidad a través de 180 medios, que son la mayoría de los medios en Argentina ahora, en contra del fiscal, las redes sociales insultándolo, metiéndose con su vida privada, y todo eso creó un clima para presionar después a la fiscal y a la jueza que tienen el caso, que ya han pasado 10 meses y todavía no dijeron si fue un suicidio inducido o si fue un asesinato. Cristina Kirchner pasó a decir que primero dijo que era un suicidio, 48 horas después dijo que fue un asesinato y después puso un equipo secreto manejado por su jefe de gabinete a desprestigiar la vida pública y privada del fiscal, mostrando fotos de su vida íntima, que era una vida lujuriosa, es cierta, pero no tiene nada que ver su vida privada y lujuriosa con la denuncia que le hizo por encubrimiento. Entonces es de una gravedad enorme. Y Cristina Kirchner, con este ataque que ha hecho, Cristina Kirchner ha logrado que en 23 días la denuncia que hizo Nisman antes de morir fuera archivada por la justicia. Y ha presionado a la justicia en niveles que nunca habíamos visto en la democracia argentina. Yo a Menem no lo quiero, que queda claro por todo lo que hablamos antes. Sin embargo, comparadas las presiones del gobierno de Menem con las presiones del gobierno de Cristina Kirchner sobre la justicia, lo de antes era un jardín de infantes. Ahora cambian jueces, nombran jueces, le hacen juicio político, los presionan a través de internet con su vida privada, los extorsionan. Es realmente un tema gravísimo. Yo creo que Cristina no firmó el memorándum con Irán, nosotros le decimos el pacto con Irán, para resolver la causa AMIA, como dijo ella, sino porque razones ocultas. Bueno, Daniel, se nos ha acabado el tiempo, está muy buena la conversación, pero bueno, será interesante leer cualquier investigación que estés adelantando sobre este caso Nisman. Muchas gracias de nuevo. Gracias, Iván, por la entrevista. Hemos tenido la oportunidad de conocer un poco más sobre Daniel Santoro y su invaluable experiencia periodística aquí en esta serie de entrevistas en el marco de la 7ª Semana Internacional de las Comunicaciones, Periodismo, Poder y Transmedia.